Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos en tus manos este mensaje, esta palabra, y te rogamos que sea tu Espíritu Santo obrando, hablando en los corazones, y así como hablaste a mi corazón, mi amado Padre Celestial, te ruego que tu Espíritu Santo obre de una manera sobrenatural. Amén y amén. Toma tu lugar, iglesia. Gloria a Dios. El título de este mensaje, iglesia, lleva por nombre Venciendo a través del sufrimiento. ¿Cuál es el título de este mensaje? Venciendo a través del sufrimiento. Venciendo a través del sufrimiento. Verás, me llama la atención la frase armaos del mismo pensamiento. Porque lo que Pedro está intentando enseñar a sus lectores es la necesidad de adoptar la mentalidad de Cristo. O sea, seguir el ejemplo de Cristo. Estar dispuesto a enfrentar las situaciones de la vida con la determinación y con la entrega que el mismo Cristo demostró. ¿Estamos? Eso significa armados del mismo pensamiento. Y además, deja ser todavía más específico. Armarse del mismo pensamiento de Cristo, lo que Pedro está diciendo es que significa estar dispuesto a renunciar a nuestros propios deseos y seguir la voluntad de Dios. Significa estar preparados para enfrentar la dificultad y sufrimiento que puedan surgir en nuestro camino. También significa vivir una vida de obediencia y fidelidad a Dios, incluso cuando eso significa ir en contra de la corriente del mundo. También significa demostrar amor, compasión y perdón hacia los demás como Cristo lo hizo durante su ministerio terrenal. Todo eso significa, según Pedro, armados del mismo pensamiento que Cristo. Aleluya. Pero hay más, porque las siguientes palabras de Pedro fueron las que me impactaron. Dice ahí en el versículo mismo 1 y 2, lo que le continúa, dice, pues quien ha padecido en la carne, dice, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que le resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Déjame leerlo en la NTV, que dice así: pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En ese punto específico, yo dije, wow. Y luego miau, ¿verdad? Dije todo. ¿Por qué? Porque lo que Pedro está afirmando, iglesia, con estas palabras, es que mediante el sufrimiento por Cristo, no cualquier sufrimiento, sino mediante el sufrimiento por Cristo, podemos romper lazos con el pecado. Porque esto es importante. Porque todo verdadero cristiano anhela y desea vivir un estilo de fe, una vida de fe apartada del pecado y de sus concupiscencias. Verdadero cristiano. Digo verdadero cristiano porque habrá unos que dicen, no, yo ya me acostumbré al pecado que traigo encima, ¿verdad? Ya es lo mío, yo ya que las paces con él y ya vivo con él. No, todo verdadero cristiano desea y anhela fervorosamente vivir una vida en santidad, poder mantenerse al margen del pecado. Yo tengo infinidad de fallas y cada día digo, Señor, yo quisiera, anhelo y deseo mantenerme al margen de todo aquello que afecta mi relación contigo y quisiera mantenerme en limpieza. Y me llama la atención que Pedro lo que está sugiriendo, lo que está diciendo es que si aprendemos a sufrir por Cristo, podemos cortarle la cola al pecado. Y no crece más. Incluso Pedro en el 4:3 dice, baste ya el tiempo pasado para
a haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pedro está asegurando que todos estos pecados deben y pueden parar en la vida del creyente. Porque seamos sinceros, bueno, ponle que nadie se embriaga, nadie anda en concupiscencias, orgía, pero estos solamente son algunos de los pecados que la Biblia menciona, tal vez los más escandalosos, ¿verdad? Pero hay otros como el celo, la envidia, que también están ahí. Y que muchos el verdadero cristiano, aunque su carne está constantemente inclinada al pecado, su espíritu, la verdad es que rechaza el pecado. Yo no sé si te ha pasado. Que tu carne te inclina a pensar, a reaccionar, a actuar de una manera equivocada, pero en tu espíritu es que está mal, es que esto está mal y me duele hacerlo, pero siempre termino actuando de la misma manera, siempre termino cometiendo el mismo error. A eso nos referimos. Pedro lo que está diciendo es que esto puede parar si aprendemos a sufrir correctamente por Cristo. Pero es mi intención ser aún más específico y hablarte por lo menos de, a ver, déjame ver cuántos son aquí, de 5 recomendaciones para vencer a través del sufrimiento, porque Pedro mismo va a ir abordando esto. 5 recomendaciones para vencer a través del sufrimiento. La primera recomendación es soportar la calumnia. Primero de Pedro 4:4 dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Otra versión dice: calumnian o difaman o hablan mal de ustedes o de ellos, los cristianos. O sea, los mundanos hablaban mal, ultrajaban y calumniaban a los cristianos, porque ellos trataban de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lamentablemente muchos creyentes se doblegaban a la presión de los viejos amigos, de los del mundo. Se doblegaban frente a la presión de ellos. Pero déjame decirte algo. Pedro nos está diciendo que tomemos como ejemplo a Cristo. Y si alguien fue calumniado o ultrajado hasta la muerte, fue el mismo Cristo, iglesia. Él es nuestro ejemplo. Sin embargo, nunca desató su ira contra las personas. Él fue calumniado, él fue señalado, él fue ultrajado, difamado, pero aún así, él nunca desató otra vez su ira contra las demás personas, contra aquellos que no le conocían, contra aquellos incluso que le rechazaban rotundamente. Así que de la misma manera nosotros debemos buscar actuar de la misma manera frente a este tipo de personas. Debemos actuar de la misma manera y amarlos. Como quieran, dice Pedro, bueno, Dios nos va a juntar en su tiempo. Pero nosotros tenemos que aprender a amarlos. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque mediante tú aprendes a soportar la calumnia y el ultraje, tú vas a ir desarrollando un carácter noble y piadoso. Vas a ir desarrollando un carácter noble y piadoso. Y con el tiempo, cuando afuera vengan a ultrajarte, a señalarte, a burlarse de ti, tú no vas a reaccionar equivocadamente cometiendo un pecado de ira o algo por el estilo, o blasfemando contra la persona, sino que como tú estás trabajando en soportar las calumnias, entonces vas a desarrollar tu carácter, vas a controlar tus emociones y no vas a caer en pecados de ira o de celo. En este sentido me refiero que hay que soportar por Cristo, hay que sufrir por Cristo. Porque de esa manera estamos sufriendo por Cristo. Cuando soportamos la calumnia, estamos sufriendo por Cristo y se está desarrollando un carácter igual al de Cristo. Y vamos madurando, y entonces cuando el pecado viene, estamos tranquilos, porque no puede tomar control de nosotros. Esa es la primera recomendación que les habla específicamente en un caso específico que Pedro presenta. Pero después le sigue hablando la segunda recomendación, del versículo 7.
Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Dice, sed pues sobrios y velad. ¿En qué? O sea, la segunda recomendación de Pedro para aprender a sufrir por Cristo, para vencer, es que tenemos que ser disciplinados en la oración, iglesia. Se necesita ser disciplinado en la oración. Si alguien es un verdadero ejemplo de oración, ese es nuestro amado Cristo, quien todos los días, dicen los que saben, que alrededor de las 3 de la mañana, mejor dicho, de las 3 de la madrugada, ya estaba en el monte orando todos los días. Ese hombre era un hombre de oración de verdad. Cualquiera de nosotros, iglesia, que quiera santificarse para Dios y no caer en tentación, necesita hacer sufrir su carne mediante la oración. Se necesita. De otra manera, Jesucristo no lo hubiera enseñado a sus discípulos, diciéndole en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración es un punto fundamental, es una recomendación fundamental de parte de Dios para hacer sufrir la carne. Para hacer sufrir la carne y poder vencer el pecado. Cuando mantenemos una vida disciplinada en oración, desarrollamos anestesia para la carne. Y para cuando la tentación toca la puerta, nosotros ya vamos a estar listos para despreciar, para rechazar, repeler toda tentación. Cuando tenemos una vida de oración, ahora la mañana que estaba con mi padre, una hermana decía ella, yo soy una mujer que constantemente busca estar en oración, en ayuno, en clamor, y cada vez que el enemigo quiere atacarme, el Señor siempre me muestra una serpiente que va llegando y se me enreda y me quiere por ahí hacer daño, y ahí el Señor ya me empieza a advertir que le tiene un ataque de parte del enemigo y yo me preparo. Entonces, cuando aprendemos a ser disciplinados en la oración, podemos prever las cosas. Estamos doblegando la carne. Y de esta manera estamos aprendiendo a sufrir por Cristo. Es importante. La tercera recomendación que Pedro aborda es el amor ferviente entre nosotros. Versículo 8. Y ante todo dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hablando del pecado, Pedro le recomienda a sus lectores que la manera de sufrir por Cristo es aprendiendo a tener amor ferviente entre nosotros. ¿Qué es amor ferviente? Bueno, probablemente la definición sería un amor puro, apasionado, real por tu hermano, entregado por tu hermano en la fe. Esta tercera recomendación tal vez puede significar un poco, se puede hacer un poco más complicada. Porque cuando recibe rechazo o traición de alguien de afuera que no es creyente, bueno, uno puede decir, bueno, me lo esperaba, ¿cierto? La gente que no tiene a Cristo en su corazón no puede decir, tal vez es parte de su vida, pero cuando esto sucede dentro del cuerpo de Cristo, ahí es cuando más nos cuesta. Porque sucede con personas que según nosotros no deberían de hacerlo, según nosotros no deberían de actuar de esa manera, pero cuando lo hacen, nosotros tendemos a reaccionar mal, a lastimarnos de más. Por eso, Pedro está recomendando que para aprender a sufrir por Cristo tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros con un amor ferviente, no un amor pasajero, suavecito, por encimita, no un amor profundo, sincero, que aunque te dañen, que aunque te calumnien incluso dentro de la iglesia, tú aprendas a amarlos y a perdonarlos. Porque de esta manera, iglesia, vas a desarrollar igualmente una madurez espiritual, pero todavía más grande, más profunda, más determinada. Porque cuando te daña gente que no esperabas, que no debía dañarte, y aún así tú te mantienes con los pies en la tierra, con plomo, eso te define como una persona que verdaderamente ha aprendido a sufrir por Cristo. Y cuando viene el tentador, cuando viene el acusador, cuando viene el pecado, tú ni te inmutas.
porque tu corazón está sano. Aleluya. Hay una jovencita familiar de nosotros que tuvo que vivir una decepción familiar fuerte. Y la primera vez que le sucedió, dijo ella, yo sentía odio en mi corazón, yo sentía coraje en mi corazón. Pero ahora que ella entró en un proceso de oración, de comunión con Dios, Dios le ha ido transformando el corazón de una manera tan impresionante que ella verbalmente ha dicho, ya no siento ira contra este familiar, sino que lo que siento es compasión. Compasión. Y ella se miró afectada directamente, pero aún así sentía compasión, sentía amor. Eso le hace subir un nivel de madurez impresionante. Esa jovencita está sufriendo por Cristo. Y cuando el pecado viene, porque cuando ella de verdad dejó entrar esa agonía, esa frustración y ese odio, ¿sabe lo que hizo el Señor? Porque nosotros conocemos el caso de cerca. Lo que hizo el diablo, conocemos el caso de cerca. Cuando el enemigo vio eso, la agarró, la zarandeó, la sacudió, la destrozó. Llegó en el punto que ya se quería morir. Porque el pecado vino, hizo con ella lo que le pareció. Pero ahora que ella está en comunión con Dios, está desarrollando un amor ferviente y el enemigo cada vez que viene y quiere soltarla, ya no puede. Ya no puede. Porque ahora ella ha aprendido a sufrir por Cristo. Amar igual que Cristo. Pero no es todo lo que habla Pedro. En el versículo 9 sigue hablando. Y dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. La cuarta recomendación, iglesia, de hospedarnos mutuamente sin murmuraciones implica acoger y apoyar a nuestros hermanos y hermanas en la fe sin juzgar ni criticar. Eso significa apoyarnos, extendernos la mano los unos a los otros, sin estar buscando criticar ni señalar que hizo, que no hizo, que pudo, que no pudo. Y en lugar de hacer eso, buscar la manera de ayudar. Porque esto también es padecer por Cristo, es sufrir por Cristo. Porque el mundo va a buscar la manera de destruirse a sí mismo. Toda persona que no tiene a Cristo va a buscar destruir a su prójimo, probablemente. Alguien dijo en una ocasión que si haces algo bien, lo van a recordar 100 personas, pero si haces algo mal, lo van a recordar 1000 personas. ¿Por qué? Porque la gente se enfoca en lo negativo. Siempre está buscando señalar, oprimir, siempre está buscando la manera de sentirse moralmente superior a los demás. Bueno, entre creyentes no debe de ser así. Entre creyentes tenemos que aprender a hospedarnos mutuamente, ayudarnos mutuamente, fortalecernos mutuamente. Porque este es el verdadero carácter del creyente. Y de esta manera, una vez más, estamos sufriendo por Cristo. Porque no estamos actuando como el mundo actúa, sino que estamos actuando de acuerdo como Dios quiere que actuemos. Y otra vez, cuando viene el pecado y quiere soltarte, no puede hacer nada contigo. Porque lo que está fluyendo de tu corazón, lo que está fluyendo de tu vida, es soportar calumnia, es ser disciplinado en la oración, es tener amor ferviente entre tus hermanos y hospedar y ayudar y extender tu mano a tu hermano. Y cuando quiere venir el enemigo, ¿qué hace contra ti? Cuando quiere venir la tentación, ¿qué hace contra ti? No puede hacer nada. No puede hacer nada. Pedro termina con la última recomendación, versículos 10 y 11. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La última recomendación de Pedro, iglesia, es que aprendamos a servir a los demás con los dones que Él nos ha dado, con las capacidades y regalos que Dios nos ha dado. Cada uno dice, según el don que ha recibido, ministrelo
a nosotros como buenos administradores tenemos que aprender a extender la gracia de Dios de la manera que Dios nos ha dado para hacerlo, iglesia. Cada uno de nosotros ha sido dotado por habilidades únicas para ser utilizada al servicio de los demás, iglesia, y para la gloria de Dios. Y a través de estos dones podemos dar aliento, podemos dar fortaleza. Y cuando la iglesia, escucha esto, cuando la iglesia está trabajando en los dones que se le ha dado, cuando el enemigo viene, cuando la tentación viene, lo que sucede es que la iglesia está prevenida y no puede atacar, y no puede destruir, y no puede zarandear. Porque la iglesia está lista con los dones. Porque hay revelación, hay profecía. El hermano está listo para levantar a su hermano. Están listos para sufrir por los demás. Están con ese corazón, con una coraza por aquí por enfrente. Que cuando viene el enemigo, por medio de otras personas, a atacar, a calumniar, a señalar, o levanta dentro de la iglesia personas para que haya división, aún así la iglesia se mantiene firme porque ha desarrollado el saber sufrir por Cristo. Y entonces vence por medio del sufrimiento. Porque soporta la prueba, porque soporta el sufrimiento, las diferentes circunstancias o problemas que puedan aparecer en su vida diaria. En la iglesia, en el trabajo, en la casa, en la escuela, ha aprendido a sufrir a Cristo en cada área de su vida. Y entonces sale victorioso cada vez que el pecado llega. Pero hay un último consejo, recomendación que quiero tomar del siguiente capítulo, versículo 12, que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro está tratando de hacerle entender a la iglesia, a sus oyentes, que no hay razón para que se sorprendan o se asusten de las diferentes pruebas de fuego que estaban recibiendo, los ataques. ¿Cuáles eran esas pruebas? Específicamente estaban siendo perseguidos, estaban siendo calumniados, estaban siendo difamados, en algunos casos extremos tal vez hasta asesinados por su fe, rechazados por su familia. Y Pedro les dice: no se sorprendan por esta prueba que les ha sobrevenido, porque no es algo extraño, no es algo espontáneo, sino que es algo real, que a todo creyente le va a pasar, le va a suceder. Y tomando esto en cuenta, iglesia, yo quiero que entendamos y comprendamos que la prueba de fuego es necesaria, el padecer por Cristo es necesario, y que no hay razón para verla como algo extraño, porque el padecer por Cristo, el padecer prueba de fuego, nos está purificando, nos está limpiando, nos está preparando para ver una gloria mayor de Dios. Esto es importante. Esto es importante. Porque, fíjate, Pedro está hablando que una manera para ser limpio, de ligarse del pecado, es estar bajo prueba, es estar bajo desierto. Yo recuerdo a Jesucristo en el desierto también, ¿cierto? Padeciendo desierto, padeciendo prueba. Y él salió victorioso frente a la tentación. Se mantuvo firme, se mantuvo estable, y el pecado huyó, Satanás huyó. La razón por la cual Dios nos mete a prueba, iglesia, nos mete a prueba de fuego, es porque quiere limpiarte, quiere purificarte, quiere sanarte. No nos gusta, lo rechazamos y nos duele bastante,
Pero si aprendemos a sufrir correctamente por Cristo, yo te aseguro, iglesia, que tarde que temprano vamos a ver la mano de Dios obrando en nosotros, porque Dios no va a depositar su gloria sobre vasija rota. Dios no va a depositar su gloria sobre ¿cuál es la palabra correcta? No sobre la vasija, ese cuero, no recuerdo aquello con lo que Jesucristo hacía referencia. El odre. Dios no va a depositar su vino en odres viejos, porque se romperían. Y a través de la prueba está purificando, está limpiando, para depositar ese vino fresco y entonces que sirva para otros. Así que este es mi consejo. Primero, esto es sufrir por Cristo, soportar sin calumnia, ser disciplinado en oración, tener amor ferviente entre nosotros, hospedarnos y apoyarnos mutuamente y servir a los demás con los dones. Pero hay algo más. A mí me gustaría que cada uno de nosotros empezara a incomodarse, a salir de su área de confort y aprender verdaderamente a sufrir por Cristo. Mira, la iglesia en la que Pedro le estaba hablando era una iglesia que estaba forzada a salir de su área de confort. O sea, no era si querían. Los estaban persiguiendo, los estaban señalando y tenían que aguantar sí o sí. Pero la idea de este pensamiento que te doy es que nosotros por nuestro propio pie salgamos del área de confort y empecemos a hacer cosas para el reino de Dios que antes nos costaban horrores. Déjame decirte algo. Recuerdo en una ocasión hablando con Benito, que lo conoce la mayoría, que me decía él que iba en un camión y en una pecera que hoy en Ciudad Victoria, y de repente miró por la ventana y miró a un niño que estaba en la silla de ruedas. Y él, pensando en su mente, dijo en oración: si hubiera alguien que orara por él, Dios lo puede sanar. Y el Señor le dice: bájate y ora por él. Aleluya. Y dijo Benito: ay no. Yo creo que me dijo eso, se asustó, porque no cualquiera hace eso, ¿cierto? Probablemente la mayoría que estuviera aquí no se atrevería a hacer algo así. Recuerdo que mi padre también me contaba que había un joven que pasaba por enfrente de la casa, y este jovencito, y Dios le hablaba a mi padre, decía: háblale de mí, predícale de mí. Y mi padre decía: después, no sé, por desidia, tal vez por vergüenza, qué vergüenza abordar en la calle de la nada y empezar a hablarle, no me da pena, no sé. Y lo dejó pasar el tiempo. Lamentablemente después se enteró que el joven había muerto y sin Cristo. Mi punto, iglesia, es que es necesario que si queremos empezar a vencer a través del sufrimiento todo aquello que parece que nos ata, tenemos que empezar a incomodarnos, tenemos que empezar a hacer cosas que antes no hacíamos. Si no estabas acostumbrado a pedir perdón al que te había dañado, empieza a hacerlo. Si no estabas acostumbrado a hospedar y extender la mano, empieza a hacerlo. Si no estabas acostumbrado a ir a hablar a un desconocido de Cristo, empieza a hacerlo. Empieza a salir de tu área de confort, porque esto es padecer con Cristo, esto es padecer por Cristo y para Cristo, y a través de esto, iglesia, vamos a salir victoriosos, iglesia, vamos a salir vencedores. Pero es necesario que atendamos al llamado del Señor. Aleluya. Porque si Cristo padeció por nosotros en la carne, nosotros también tenemos que armarnos del mismo pensamiento, decía Pedro. Tenemos que meternos en la cabeza el mismo pensamiento. Porque si padecemos en la carne, si sufrimos en la carne por Cristo, hemos cortado lazos con el pecado, dice Pedro. Vamos a cortar lazos con el pecado para no vivir el resto de tiempo que nos queda en la carne, para no vivir conforme a la concupiscencia, dice Pedro. No, para no vivir así, sino que vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir deseosos de hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere para terminar, que vivamos deseando fervientemente hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Y Dios lo va a hacer y lo puede hacer, pero es necesario
incomodarse un poco de ahora en adelante. ¿Por qué no te pones de pie, iglesia? Vamos a orar.